nuestro Colegio Médico del Perú, del doctor Miguel Palacio Celi, decano nacional del Colegio Médico del Perú, quien se excusa por no estar en esta conferencia de prensa, pero vamos a sacar adelante esta conferencia de prensa. Yo soy Juan Astubilca, soy el decano del Colegio Médico de Lima, representante de nuestra orden médica en Lima Metropolitana. Me acompaña acá la doctora Yarela Caballero, quien es secretaria de nuestro Colegio Médico de Lima. Me acompaña también el doctor Jesús Valverde, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y además también colegas usiólogos del Hospital Nacional 2 de Mayo, como el doctor Oscar Gómez, el doctor Jorge Ricalde y el doctor Segundo Aguilar. Estamos acá en esta sala para poder hablar de lo que ha sucedido la semana pasada en nuestro Hospital 2 de Mayo, que fue, como ustedes saben, desmantelado y retirado de sus instalaciones 11 ventiladores mecánicos por parte de una orden del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Operaciones de Salud del MINSA, con una carta dirigida hacia la directora del Hospital Nacional 2 de Mayo el día 13 de mayo. Esta situación generó mucha desconcertación por parte de nuestros colegas en el Hospital Nacional 2 de Mayo, quienes vienen batallando día a día para enfrentar esta pandemia. Es así que muchos de los usiólogos, profesionales calificados, especialistas, pues se reunieron, conversaron sobre este tema y además tienen una posición bastante segura y sólida respecto a lo que está sucediendo en el Hospital Nacional 2 de Mayo, que no es solamente una muestra de lo que está pasando a nivel nacional. Hospital Nacional 2 de Mayo, emblemático, sabemos pues que está enfrentando con todas las carencias y debilidades esta situación difícil que definitivamente nadie contemplaba, con un número de camas de hospitalización y número de camas UCI destinadas para pacientes COVID que todavía son insuficientes. Sin embargo, pues siempre como colegio médico hemos respaldado estos pedidos de nuestros cuerpos médicos, además de nuestros colegas que trabajan día a día en la primera línea de batalla, y siempre hemos pedido al Estado y al Ministerio de Salud un sinceramiento de las cifras. Este sinceramiento de las cifras, tanto de camas UCI como de camas de hospitalización para pacientes COVID, es necesario, y siempre hemos resaltado y hemos remarcado esta solicitud al presidente de la República, porque continuamente estamos viendo que sale en conferencia de prensa a decir unas cifras, que definitivamente son datos, son información oficial. Sin embargo, hay que cada vez sincerar esta información, porque lamentablemente la información que se brinda a los diferentes medios de comunicación, pues es lo escucha la población, y esta población acude a nuestros hospitales exigiendo que se interne a su paciente, exigiendo que le den una cama UCI en cada uno de los hospitales, y lamentablemente se enfrentan a una realidad que es distinta a la que dicen las cifras oficiales, a la información oficial del Estado. Esta situación no hace más que exponer a nuestro personal médico y al personal de salud en general que trabaja en cada uno de los establecimientos a una situación de confrontación, porque estamos viendo de que la población recibe esta información oficial donde indican que sí hay camas, y cuando llegan a los hospitales se encuentran con una realidad totalmente distinta, y eso hace susceptible a nuestro personal de salud de recibir quejas, de recibir reclamos e incluso agresiones de tipo verbal y físicas. Eso es lamentable, la situación que estamos viendo es crítica. Como colegio médico nos hemos pronunciado en reiteradas veces sobre la situación que está atravesando nuestro país, sobre las deficiencias que ya venían antes de que inicie la pandemia. Sin embargo, como colegio médico también nos hemos apoyado en nuestras sociedades científicas, nuestros brazos científicos como la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, para poder recolectar la información que ellos viven día a día en el trabajo diario de los hospitales. Entonces nosotros como colegio médico reiteramos nuestro compromiso a la población y al Estado, a seguir trabajando, a seguir ayudando a nuestros colegas que están infectados en diferentes partes del país, a seguir trayéndolos como se está haciendo día a día con nuestros propios recursos y nuestra propia gestión, a traer pacientes para que no fallezcan, ¿no? Y quisiéramos traer también a todo el personal de salud, no solamente a nuestros colegas. Si tuviéramos la posibilidad de hacerlo, lo traeríamos a muchas personas que no son médicos, también personal de salud que está en la primera línea de batalla y que lamentablemente está infectándose y está complicándose. En nuestra capital tenemos la posibilidad de tener más hospitales que en las regiones,
Y es por ello que hemos hecho todo ese esfuerzo como colegio médico y no descansaremos para continuar con esta labor en beneficio de nuestro personal de salud. Por ello, el colegio médico se reitera su compromiso de seguir luchando por nuestra orden médica y también de ser partícipes de los cambios que necesita nuestro país, como una reforma del sistema de salud necesaria para mejorar todas estas debilidades y carencias que tenemos en infraestructura, en medicamentos, en insumos, y tener una mejor atención de calidad a nuestra población. Creemos y estamos convencidos de que nuestra oposición como colegio médico siempre ha sido crítica ante el Estado, pero bajo una crítica constructiva, participando en muchos de los diferentes comités y las comisiones que convocó el Ministerio de Salud. Sin embargo, en muchos de los casos, colegas representativos de nuestra orden han tenido que renunciar porque estas recomendaciones que demandan tiempo, que demandan trabajo de parte de nuestros colegas, no han sido tomadas en consideración por parte del Estado. Es en ese sentido que el Colegio Médico, con su posición enérgica, crítica, pero también activa para enfrentar esta pandemia, reitera su compromiso ante la población y no ha abandonado el barco, como se menciona por ahí. El Colegio Médico sigue firme en poder frenar esta epidemia que nos azota día a día. Y estamos convencidos de que con el apoyo de toda la población y el apoyo de nuestra orden médica unificada, podemos continuar beneficiando a nuestra población y salvando la vida y la integridad de muchos de nuestros colegas y profesionales de la salud. Le reitero el saludo de toda nuestra Junta Directiva del Consejo Regional Tercero de Lima, del Colegio Médico del Perú, a cada uno de los que nos están escuchando y además a todos nuestros colegas del Hospital Nacional 2 de Mayo, que justamente hoy la conferencia de prensa va a ser para clarificar y aclarar dudas respecto a lo que ha sucedido en un hospital emblemático como el Hospital Nacional 2 de Mayo. Es así que a continuación voy a dejar en uso de la palabra al doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, quien nos va a dar la posición de los médicos intensivistas del Perú y además particularmente de la situación que ha vivido la semana pasada en el Hospital 2 de Mayo. Doctor Valverde. Gracias, doctor Altuvilca. Gracias a toda la mesa. Buenos días, señores periodistas. Bueno, nosotros, el Hospital 2 de Mayo siempre ha estado al frente de todas las pandemias, de todas las epidemias, siempre ha puesto el pecho. Sus médicos son gente muy capacitada, gente muy organizada, ¿no? Tenemos actualmente laborando el 25 a 30% de médicos en vista de que ha habido situaciones presentadas por comorbilidad en la cual se han pedido licencia. Los que estamos trabajando estamos al frente de todo esto y pues haciendo el máximo esfuerzo. Sin embargo, es conocido por ustedes, por la información que se les ha dado, de que no está operativizada completamente la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Recordar que la unidad de cuidado intensivo es un edificio que tiene 4 pisos, de los cuales dispone de 54 camas, que tiene 10 años de antigüedad, que fue un proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Invirtieron en Perú con el deseo de mejorar la salud pública del país, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando de manera sostenida en estos 10 años, pero ya con deterioro quizás de los equipos de ventilación, ¿no? Hemos estado en una suerte de mejora parcialmente, pero en los últimos 6 meses hemos estado ya francamente, digamos, sin posibilidades de poder contar con estos equipos o sistemas de ventilación que son muy necesarios para darle el tratamiento y confort adecuado a los pacientes, ¿no? Estamos viviendo una situación de pandemia en la cual los medios de bioseguridad tienen que ser bien adecuados para proteger a nuestros pacientes y al personal de salud. El personal de salud es un recurso humano calificado, no contamos con muchos. En el hospital somos alrededor de 28 médicos, 75 enfermeras y 50 técnicos, un equipo bien constituido, cada uno conoce el trabajo que le corresponde. Y es difícil constituir equipos tan íntegros como los que manejamos nosotros. Sin embargo, al enfrentar la pandemia,
el hospital asumió este reto solo con 6 camas de cuidado intensivo. Estas 6 camas empiezan aproximadamente la mitad del mes de marzo y hasta ahora nos mantenemos con el mismo número. Lo interesante, y digamos, es de que la capacidad de atención a nivel de las emergencias ha ido en una progresión sostenida, ¿no? De lo que se atendía quizás en los primeros días 15 o 20 pacientes, ahora llegan hasta 150, 200, 250. Y la capacidad hospitalaria de atención llegará por lo menos a 150 o 170 pacientes hospitalizados. Es por eso que se amplía la zona de la cochera, se pone una carpa bastante grande, en la cual recibe pacientes de manera transitoria, entre comillas, ¿no? Porque estos pacientes no deberían permanecer ahí más de 24 horas y ser hospitalizados en las áreas de medicina interna. Sin embargo, como la capacidad ya rebasó, actualmente es un área de hospitalización más. Tenemos alrededor de 70 pacientes en el área de la cochera. Es una carpa muy grande, con balones de oxígeno, con camillas, con sillas de ruedas. En todo este tiempo hemos estado insistiendo a la Dirección General para que repare los sistemas de ventilación en el edificio y poder operativizar. Porque a estas alturas de la pandemia no podemos darnos el lujo de tener una cama inoperativa. Tenemos que maximizar todos los esfuerzos para poder lograr pues que estos pacientes sean atendidos de la manera más adecuada. Se han emitido documentos, se han emitido oficios, solicitudes, cartas. Desde el año pasado se ha reiterado en el mes de enero, febrero y marzo. Ya estamos en plena pandemia, estamos a 8 semanas y todavía no hemos solucionado un problema simple y sencillo que es muy doméstico, ¿no? En la cual pues podríamos brindar la máxima atención a todos los pacientes que están esperando, digamos, en la zona de carpa, en la zona de silla de ruedas, y podríamos darle una mejor atención. Concomitantemente a esto, hemos venido haciendo público en prensa toda la situación que pasa en nuestra unidad de cuidado intensivo, y de manera sorpresiva el Ministerio de Salud una noche se llevan 11 ventiladores mecánicos, indicando de que es una orden de la máxima autoridad y con destino a otros hospitales que lo necesitan. Estamos de acuerdo que si los equipos no están utilizados se deban emplear en otros hospitales donde pudieran quizás darle un mejor uso. Sin embargo, nadie se pone a pensar qué vamos a hacer con los 250 pacientes que están con requerimiento de oxígeno en el hospital. Y hasta ahora no hay ningún viso de solución, no hay una fecha en la que podamos operativizar nuestra unidad. Solo trabajamos con 6 pacientes COVID, tenemos un área de crecimiento importante, sin embargo no tenemos ninguna fecha en la cual podamos activar todas estas camas que están inoperativas. Nuestra preocupación nace por el hecho de que día a día nosotros vemos que se mueren entre 5 a 10 pacientes, ¿no? Todos con indicación de poder ingresar al cuidado intensivo. Es lamentable que como seres humanos, como médicos, estemos imposibilitados de poder ayudar porque no tenemos la capacidad de poder hacerlo por una situación bastante doméstica, que según los cálculos que se ha estimado no va más allá de 1.400.000 soles la reparación de estos equipos que son sistemas de ventilación, sistemas de presión negativa y sistemas de recambio, que son muy necesarios para que el personal de salud no adquiera esta enfermedad, como ya se ha visto en otras ciudades del país. Recordar que somos muy pocos y tenemos que cuidar al máximo al personal de salud. Entonces es ahí donde nacen este tipo de situaciones, en las cuales, por las publicaciones hechas en los medios de prensa, en noticieros, lo vemos como una situación de represalia, no lo vemos como una solución a los problemas de nuestro hospital, que día a día sigue atendiendo la mayor cantidad de pacientes, pero lamentablemente no con las condiciones que quisiéramos y con los equipos biomédicos que pudiéramos ofrecerle a todos nuestros pacientes. El Colegio Médico ha hecho eco de nuestros reclamos. Creo que es muy importante que se fijen fechas de solución a estos problemas. Me pareció lamentable en la conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Salud con la doctora Mazzetti y el equipo que estuvo acompañándolo, que solo den situaciones inexactas de lo que estamos pasando en el hospital y no sepamos
que solo se trata de un equipo que solo se puede solucionar en una semana esta situación, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con las declaraciones emitidas, nos parecen inexactas. El hospital tendrá más de 100 años, pero el edificio tiene 10, ¿no? Tiene todos los ductos de ventilación adecuados, solo se trata de cambiar los equipos que están en la parte superior, que son los motores, ¿no? Decir que se han atendido una cantidad importante de pacientes, podría ser, ¿no? Pero lo óptimo sería también saber cuántos pacientes se han recuperado, ¿no? Cuántos pacientes han estado con las adecuadas atenciones de salud, y pues veo que solo se dan cifras generales y no se hace el pormenorizado. Me parece que ahí el ministro o el viceministro de Salud debería tomar cartas en el asunto, porque hasta ahora a nivel de dirección general no vemos soluciones claras, ¿no? Y seguimos esperando nosotros. Recuerden hoy que el médico intensivista y todo su equipo es un personal altamente calificado que se debe, digamos, maximizar sus capacidades de atención, ¿no? Nosotros a nivel de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva hemos estado tratando de buscar pues las máximas capacidades de cada uno, y hemos estirado nuestras posibilidades de atención, ¿no? De 6 camas UCI a 12 por cada médico, y eso es bastante, digamos, loable, porque ha habido una aceptación, digamos, en todo el grupo de trabajo. Ahora, ¿qué queda, no? No sabemos cuándo, hasta cuándo vamos a esperar la operativización de estas camas. La pandemia sigue, para nosotros no hay meseta, no hay curva de descenso, siguen avanzando los números de casos, siguen las emergencias llenas, siguen los pacientes esperando en silla de ruedas, ahora no hay oxígeno, una serie de situaciones que son lamentables, pues, y que quisiéramos a través de ustedes, los medios de prensa, hacer eco para que busquemos soluciones, ¿no? Soluciones y las máximas autoridades de una vez pongan fecha para poder llegar a un lugar, digamos, de concordancia en la cual podamos trabajar todos en conjunto. Bueno, les agradezco a ustedes, agradezco al Colegio Médico por darnos esta oportunidad de poder participar en esta conferencia. No sé, de repente las preguntas, doctor, usted dirá. Estamos acá para la ronda de preguntas de los periodistas. Doctor Valverde, sí, muchas gracias por su intervención. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. También nos acompañan el doctor Jorge Ricalde, el doctor Segundo Aguilar, la doctora Yarela Caballero y el doctor Oscar Gómez, que también trabajan en este hospital, en el Hospital Nacional 2 de Mayo, y que por tanto pues también van a estar pendientes de las preguntas que tengan los diferentes medios de comunicación en relación a la situación que está viviendo nuestro emblemático Hospital Nacional 2 de Mayo, y este último suceso sobre el desmantelamiento de 11 ventiladores mecánicos que, como ya lo explicaron, fueron destinados al Hospital Nacional Hipólito Unanue y al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Vamos a dar pase entonces a las primeras preguntas. Buenos días, doctores. Bueno, doctor Zubilca, por favor, una precisión. Si se refieren a ustedes, junto como le ha hecho el Colegio Médico del Decanato a nivel nacional, de que el ministro Zamora debe renunciar y nos explique un poco más la circunstancia de la renuncia que usted ya adelantó de este grupo de médicos que se retiraba del comité especial. Y el doctor Valverde, una declaración suya recogida en un medio este fin de semana alertaban que no se iba atender, o sea, la información, queremos que él nos especifique y lo corrija en todo caso, en UCI, que no era que había que priorizar la atención a las personas adultas mayores. Esto, lógicamente, a todos traía a la memoria casos similares que ocurrieron en países como Italia, por ejemplo. No sé si, a qué se refería puntualmente, si la situación es solo en el 2 de mayo o es una evaluación a nivel nacional, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias por las preguntas. Bueno, la primera parte la voy a contestar yo, de ahí le paso al doctor Valverde para que conteste la segunda parte de la pregunta. Bueno, en relación a la posición del Colegio Médico y el pedido de remoción del cargo del ministro que hemos hecho al presidente de la República, ¿no? Eso fue una decisión colegiada tras un Consejo Nacional después de 3 horas de debate y de intercambio de opiniones. Se decidió eso, ¿no? Basados básicamente en lo que nos decían nuestros cuerpos médicos, lo que nos sugerían nuestras sociedades científicas, los diversos pronunciamientos de la orden médica, que debido pues al mal manejo de nuestro Ministerio de Salud ante esta situación pandémica, debido a que no se escucha a los entes técnicos
ya sean sociedades científicas y personas calificadas en diferentes rubros por parte del Estado, y las recomendaciones que se les brinda, y contrariamente se emiten normativas distintas o quizás sin conocimiento de este grupo de expertos, es porque tomamos la decisión colegiada de solicitar al presidente de la República la remoción del cargo de ministro de Salud del doctor Víctor Zamora. Es así que bueno, se llegó a esa decisión, pero bueno, actualmente nuestro decano nacional está pues en conversaciones, está haciendo las diligencias para poder conversar con el ministro de Salud, porque definitivamente nosotros no tenemos la intención de no trabajar por el país. El Colegio Médico sigue firme en la decisión y en las acciones que está tomando para poder salvar a nuestros colegas, además proponer en medios de comunicación alternativas de solución para mejorar esta situación que estamos viviendo de crisis sanitaria. Es así que nuestro decano nacional, el doctor Miguel Palacio Celi, está diligenciando algunas reuniones, bueno, una reunión con el ministro de Salud para que pida disculpas a la orden médica, ¿no? La orden médica se vio muy afectada, no solamente por la gestión, sino también por las declaraciones que brindó en un medio de comunicación, y que lamentablemente pues han resquebrajado esta relación y esta confianza que debe existir entre todos los profesionales de salud y el ministro de Salud. Es así que nosotros como Colegio Médico, bueno, ya tenemos una posición. Nuestro decano nacional está tratando de reunirse en estos días con él y ya nos informará respecto a lo que se haya llegado tras esa reunión o ese acuerdo con el Consejo Nacional, representado en su decano nacional, y el ministro de Salud, Víctor Zamora. Bien, doctor Valverde. Bueno, en relación a la pregunta que respecto a la atención de los pacientes adultos mayores, bueno, primero que nada que los médicos somos pro vida, ¿no? Definitivamente, ¿no? Para eso nos entrenan, nos preparan para salvar la vida de los pacientes. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos en los cuales los servicios de salud han sido rebasados, en la cual no hay posibilidad de atender a todos por igual, en las cuales las unidades de cuidado intensivo pues ya no tienen camas disponibles. Entonces, a nivel mundial hay dilemas bioéticos, ¿no? Los dilemas bioéticos van desde a quién atender y a quién dejar de atender. Me refiero a medidas de soporte avanzado de vida, ¿no? O sea, aquellos pacientes que requieren ingresar a UCI. Porque todo paciente tiene derecho a ser atendido en un área de hospitalización, ¿no? Nosotros tenemos una data que refiere a cómo estaban los sistemas de cuidado intensivo antes de la pandemia, y que todavía, digamos, creo que no han variado estas estadísticas. Se habla de que la relación ideal para atender en un sistema de salud adecuado las unidades de cuidado intensivo, la relación debería ser 10 camas UCI por cada 100.000 habitantes, ¿no? Estados Unidos tiene 34 camas UCI por cada 100.000 habitantes. España tiene 15 camas UCI por cada 100.000 habitantes. Las recomendaciones internacionales indican de que una situación crítica es por debajo de 6 camas UCI por cada 100.000 habitantes. ¿Cuánto tiene el Perú? Tiene 2.3 camas UCI por cada 100.000 habitantes. O sea, antes de empezar la pandemia ya estábamos en una situación bastante delicada, ¿no? Teníamos que definir a quién podíamos brindarle todas nuestras medidas de soporte avanzado y a quiénes no. En ese dilema bioético, las sociedades internacionales, sobre todo España, que ha pasado un momento difícil, Italia, publican unas recomendaciones internacionales acerca de cómo se deben manejar de acuerdo a los grupos etarios, sabiendo que este COVID-19 tiene un gran impacto sobre el adulto mayor, ¿no? Quizás el mayor porcentaje de mortalidad se lo llevan los adultos mayores en un 70-80% que ingresan a cuidados intensivos. Se hace un análisis en base a la estadística y como se ve que no se puede dar atención a todos, ¿no? Porque todos los sistemas de salud del mundo han sido rebasados, hay recomendaciones generales y específicas, en las cuales una primera recomendación es la siguiente. Dicen, en general todo paciente mayor de 80 años debería recibir oxígeno, y eso es lo que está faltando ahora, ¿no? O sea, ni siquiera podemos brindarle oxígeno a nuestros pacientes. Y debería evaluarse la necesidad de medios no invasivos de asistencia.
se seleccionará cuidadosamente e individualmente la indicación de ventilación mecánica. La indicación de ingresar a cuidados intensivos es la ventilación mecánica, ¿no? Y como saben ustedes, no tenemos la suficiente cantidad de ventiladores. Entonces, desde ya, este grupo etario de 80 años o más, se tiene que hacer una evaluación individual para ver quiénes de manera extraordinaria deberían recibir ventilación mecánica. En cuanto al grupo etario entre 70 y 80 años, se dice de que ingresan con insuficiencia respiratoria y sin comorbilidades, se debería evaluar la necesidad de ventilación mecánica. Si tuviera alguna comorbilidad, este grupo etario solo se brindaría oxígeno. El oxígeno no necesariamente se tiene que dar en cuidado intensivo, se puede dar en áreas de hospitalización general también. Tercera recomendación: cualquier deterioro cognitivo por demencia u otras enfermedades degenerativas no serán tributarios de ventilación mecánica invasiva. O sea, aquellos pacientes seniles, ¿no?, que tienen demencia vascular y que ingresan con insuficiencia respiratoria, no son tributarios a ventilación mecánica. Cuarto, dice que el criterio médico está por encima de cualquier recomendación general. O sea, a lo que voy es que no son apreciaciones personales mías, son recomendaciones internacionales a cómo se debe manejar esta pandemia en una situación en la cual la oferta de servicios ha sido superada por la cantidad de pacientes. Ya les mencioné que la estadística nuestra no nos favorece nada. Nuestros equipos biomédicos han sido saturados, las unidades de cuidado intensivo están rebasadas. Hay algunas regiones como Loreto, como el norte del país, en la cual ya no hay capacidad de poder atender a estos pacientes, ¿no? Ha sido sobrepasada a pesar, digamos, de los esfuerzos que están haciendo las autoridades. No estamos indicando de que el adulto mayor no deba ingresar a cuidados intensivos, sino hay recomendaciones internacionales que lo indican, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es, hoy en día, recuperar a la mayor cantidad de pacientes de diferente grupo etario, ¿no? Esta enfermedad no discrimina a los grupos etarios. Se hablaba de que solo afectaba al adulto mayor. Vemos ahora gestantes, vemos adultos jóvenes, vemos personas de 30, 40, 50 años. Y ellos son quizás en este momento los que están ocupando cama en cuidados intensivos. Esa es la situación real que estamos pasando. Las recomendaciones... ¿Están reaplicándolas en estos casos? Las recomendaciones internacionales se toman siempre y cuando en el país no haya normas que se hayan generado por el Ministerio de Salud, ¿no? Nosotros nos atendemos a normas de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de las instituciones que ya han pasado sobre este tipo de situaciones. Son recomendaciones y finalmente cada médico lo toma o no, ¿no? Pero lo que está pasando es esto, ¿no? No hay oferta de servicios para todos los pacientes. Muy bien, doctor Jesús Valverde, muchas gracias. Quisiera que complemente esa pregunta la doctora Yarela Caballero, que también trabaja como ucióloga en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Me gustaría escucharla a la doctora, porque creo que ellas también tienen una posición, están viviendo el día a día del manejo de los pacientes UCI que llegan al Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctora Yarela. Bueno, muy buenos días, estimados colegas y prensa. Es muy importante que ustedes conozcan que como médicos todos nosotros hemos sido instruidos y sobre todo por vocación para salvar vidas. Eso es lo importante, eso es nuestra razón de ser, salvar vidas y luchar hasta el final por cada persona que nosotros nos toque atender. Estamos en una situación crítica, estimados colegas y amigos. No es responsabilidad de los médicos, de ninguna manera, el no poder atender a nuestros pacientes. Estamos el día de hoy reunidos porque queremos atender pacientes. Esos pacientes graves que ha descrito muy bien nuestro colega y representante de la Sociedad de Medicina Intensiva, el doctor Jesús Valverde. Nosotros estamos aquí porque queremos atender pacientes. Estamos instruidos, que tenemos el conocimiento suficiente para atender a pacientes graves que están sufriendo esta enfermedad de COVID-19.
que la mortalidad es alta, sí, pero luchamos por sus vidas. Sin embargo, como bien han ustedes escuchado también, esto no solamente ocurre en el Hospital 2 de Mayo, esto ocurre a nivel nacional. Han visto ustedes cómo muchos colegas se han enfermado por atender a los ciudadanos de Iquitos, e inclusive ahora todo el norte del Perú. Ellos se están enfermando por querer salvar vidas. Pero ¿qué falta, estimados colegas? Falta la decisión. En nuestra apreciación falta la decisión de coordinar directamente, no solamente con el colegio médico, sino con todos los profesionales de salud, de todos los gestores, a fin de dar, ¿qué? Equipamiento, infraestructura necesaria para dar lo mejor de nosotros para atender a estos pacientes graves. Nosotros no deberíamos de estar deseleccionados, no debemos de seleccionar pacientes. Pero no tenemos las condiciones, estimados colegas. Bien ha manifestado nuestro doctor Jesús Valverde, hay una gran cantidad de pacientes esperando atenderse, no solamente en la unidad de cuidados críticos, en cuidados intermedios, en hospitalización. En las carpas hay pacientes que están esperando ser hospitalizados y están sentados en silla de ruedas, en unas camas improvisadas, por querer ayudarlos. Pero no está en manos de los médicos ni de los profesionales de salud poder brindarles la atención integral a los pacientes, a los ciudadanos peruanos. Está en manos del Estado, estimados colegas, estimados profesionales. Está en manos del Estado. Es el Estado que ha destinado casi, no sé si ustedes se acuerdan, 35 millones de soles para elaborar mascarillas textiles. ¿Y cuánto necesita el Hospital 2 de Mayo para implementar este sistema de ventilación, siendo un hospital nivel 3.1? Casi 1.400.000 soles. Miren ustedes, ¿de quién depende la implementación para poder nosotros atender a nuestros pacientes graves que están esperando la atención en cuidados críticos? No depende de nosotros. Es una decisión política, es una decisión de gestión. Gracias. Bien. Gracias, doctora Yarela. No sé si hay más preguntas, ¿sí? Doctores, buenos días. ¿Qué tal? Carlos Medina, de Panamericana Televisión. Disculpe, lo que sucede aquí es que nadie está poniendo en duda la capacidad de los médicos para poder atender a los pacientes. El punto aquí es bastante claro y creo que la audiencia quiere saber si en el mismo Hospital 2 de Mayo se está atendiendo o no a los adultos mayores. Entendemos que, de acuerdo a los argumentos del doctor Valverde, esto viene por indicaciones de organizaciones internacionales, pero lo que queremos saber es que si se va a atender o no a los adultos mayores. Ok, muy bien. Voy a trasladar la pregunta también a otro colega que trabaja en el día a día en estas unidades de cuidados intensivos, el doctor Oscar Gómez. Por favor, doctor Gómez, para que ellos mismos les indiquen cómo están manejando a los pacientes en esas situaciones a las cuales llegan a nuestro Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctor Gómez, por favor. Sí, muchas gracias por la posta. Buenos días, señores de prensa. Yo soy el doctor Oscar Gómez, trabajo en el Hospital 2 de Mayo. La verdad, no es tanto así. Hay que recordar que uno de los primeros pacientes que estuvo en nuestro hospital, en la unidad de cuidados intensivos, tenía 97 años. O sea, mejor dicho, estamos dando todo por los pacientes. Las camas que tenemos disponibles actualmente tienen el objetivo de atender a la mayor cantidad de pacientes posible, indistintamente de la edad. No obstante, eventualmente van a haber más pacientes que camas disponibles. Y como dijo el doctor Valverde, eventualmente vamos a tener que elegir a los pacientes con mejor posibilidad. No obstante, como les digo, hasta el momento se está planteando el uso del potencial máximo de nuestras camas, que son 6, para atender a la mayor cantidad de pacientes posible. Finalmente, y me uno a las palabras de la doctora Caballero, como personal médico, como parte de un grupo de profesionales que trabajan con pacientes críticos COVID, necesitamos el apoyo logístico de las gestiones del Ministerio de Salud, de la dirección del Hospital Nacional 2 de Mayo, para que se puedan potenciar las 40 a 54 camas
que ha sido diseñada es la unidad de cuidados intensivos. Por tanto, creo que la respuesta se responde con esto. Necesitamos que se potencien esas 54 camas y así todo el tema de poder escoger a los pacientes será limitado a básicamente atender a todos los que sean posibles. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a quisiera dar pase también al doctor Jorge Ricalde, quien también trabaja en el Hospital Nacional de Mayo, conoce muy bien la realidad de nuestro hospital y específicamente la realidad que se vive día a día en el manejo de pacientes críticos del Hospital Nacional de Mayo. Doctor Jorge Ricalde, por favor. Sí, buenos días. Para responderle a los señores periodistas que están muy interesados, preocupados en este punto. Cuando tenemos a un paciente crítico y nos llaman para internarlo a UCI, y hay varios pacientes, hay criterios de ingreso. Uno de los factores es la edad. Uno de los factores. Por supuesto, hay recomendaciones de otras organizaciones, el Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos que hay un paciente de 80 años y tiene mejor posibilidad que uno de 40, lógicamente que va a ingresar el paciente de 80 años. Y así ha pasado, como dice el doctor Gómez. Y así seguirá pasando. En eso que quede claro. Eso que quede claro. Pero quiero también precisar lo siguiente. El problema del Hospital de Mayo, y específicamente de la unidad de cuidados intensivos, y que ha llegado a esta situación de crisis, o sea, la unidad de cuidados intensivos está en crisis. ¿Por qué hemos llegado a eso? ¿Por qué? Recuerden que el Hospital de Mayo fue por resolución ministerial convertido en un hospital COVID. Es uno de los 5 hospitales COVID, ¿no es cierto? Sergio Bernales, Unanue, de Mayo, Villa El Salvador y ATE. Sin embargo, no se han dado los recursos, no se ha implementado como hospital COVID desde hace más de 2 meses. Ese es el problema. Por eso es que van a ver ustedes pacientes, hospitales no COVID, que tienen más pacientes COVID que el 2 de mayo. El 2 de mayo se quedó con 6 pacientes COVID. Entonces no se ha implementado, o sea, ha sido un problema de gestión. Ese es el tema específico. Y nosotros hemos estado esperando, porque lógicamente el Hospital 2 de Mayo cuenta con un edificio COICA, donde hay 50 camas. Hemos estado esperando. Lógico era que cuando se dio la resolución ministerial, el Hospital 2 de Mayo implementó sus 50 camas. Y no se hizo eso. Se implementó 6 camas en otro ambiente de neumología. Esa es la situación. Y eso debe corregirse. Pero ¿cómo se corrige? Lógico, se necesitan recursos, se necesita dinero. 1,5 millones, ¿cómo no va a dar el gobierno 1,5 millones para implementar esto que lo hacen en una semana? Entonces no pueden, a través de una conferencia de prensa, unos funcionarios no pueden decir que van a buscar proveedores a través de cartas. O sea, el crédito, cheque sin fondo, esa es una carta de garantía. ¿Qué proveedor va a querer pues hacer un trabajo de poner un sistema de presión negativa a través de una carta? No, eso tiene que hacerlo con dinero efectivo. Y eso también para hacer adquisiciones de máscaras, de pruebas moleculares, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, no hay, parece, la decisión de implementar este sistema de presión negativa en una unidad de cuidado intensivo que tiene un sistema cerrado, donde el aire está atrapado. Se puede armar una unidad de cuidados intensivos en un área donde hay sistema de ventilación natural, pero no en ese edificio porque tiene un sistema de atrapamiento de aire. Entonces hay una tremenda carga viral. Ahí tiene que haber presión negativa o recambio de aire. Ese es el problema y eso es lo que queremos concretamente, que el gobierno, porque parece que en otras instancias intermedias ya no se puede. El presidente de la República tiene que darse cuenta e informarse bien, o tienen que informarle bien, que simplemente se necesita una poca cantidad de dinero para implementar esto y 50 camas disponibles para cuidados intensivos. Ese es el tema. Y con respecto a los pacientes adultos mayores, no tengan ninguna duda que ellos seguirán atendiéndose tanto o mejor que cualquier paciente de menor edad. Muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas de la prensa? Sí, buenos días. Lourdes Paucar de Canal N. Yo tengo 3 preguntas. La primera va para el doctor Valverde. La jefa del Comando COVID, Pilar Macetti, ha pedido, tratar de parte de todas las partes llegar a un acuerdo
y han lamentado justamente su salida del comando. Quiero saber si usted podría regresar nuevamente a integrar el comando COVID o bajo qué condiciones podría darse esto, como primera pregunta. Segunda pregunta, se han referido efectivamente a la atención al adulto mayor. Entonces quería yo saber si es que, o mejor dicho, que hay, digamos, por decirlo de alguna manera, garantías de que los adultos mayores van a tener la misma atención. Se lo pregunto porque acaba de salir un comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señalando que cualquier tipo de discriminación por edad, bueno, digamos que cualquier decisión basada en la edad sería un tipo de discriminación. Y tercero, que esta sí ya va directamente al doctor Astubilka. Mencionaban acerca de lo escaso que está, digamos, el personal médico y lo valioso que es. ¿Cree usted que debería revertirse esta orden de que los mayores de 60 años no, o mejor dicho, gocen de licencia con goce de haber? Se lo pregunto porque el semanario Hildebrand publicó que varios doctores de los hospitales Almenara y Rebagliati habían tomado la licencia con goce de haber los 60 años, no estaban trabajando por el tema COVID, pero sí trabajaban en clínicas. Y ya que hay escasez de personal en los hospitales, ¿cree que debería revertirse esta orden para que regresen a los hospitales? Esas son las 3 preguntas, gracias. Bien, muchas gracias. A ver, doctor Valverde, primero. Sí, claro. En cuanto a lo que ha dicho la doctora Massetti, nosotros estamos llanos a colaborar, a volver a regresar al comité de expertos, ¿no? Solo ha sido una medida de protesta en vista de las actitudes que han estado sucediendo en el Ministerio de Salud. Y eso es... Hemos renunciado porque eso es lo que nos pidieron, una carta formal de renuncia, ¿no? Se hizo una carta, digamos, fue inicialmente un mensaje verbal, ¿no? Emitido a todo el comité. Ahora se ha hecho una carta formal de renuncia porque ellos lo han solicitado. Estamos llanos a colaborar, seguimos trabajando. Nosotros no solo trabajamos en el comité de expertos, trabajamos en diferentes grupos de trabajo que tiene el Ministerio de Salud, ¿no? Y en la sociedad también trabajamos de manera permanente con el comando COVID. Estamos intercambiando información con ellos. En cuanto a la segunda, que era relacionado a la discriminación, no, acá no hay discriminación, acá todos los pacientes se están atendiendo, todos los pacientes son recibidos en los hospitales. Lo que hay que hacer es, digamos, llegamos en circunstancias en las cuales los servicios de salud son rebasados por la cantidad de pacientes que hay, entramos a dilemas bioéticos, ¿no? Que eso se tiene que plantear en la interna de cada hospital, ¿no? Nosotros lo sacamos a relucir porque son normas internacionales que se están dando, ¿no? Y en la cual el Perú, quizás por esta situación crítica que está pasando, también debería asumir algún tipo de documentación específica, ¿no? No dejarnos solo a los médicos tomar decisiones, digamos, personales, porque finalmente se está haciendo eso, ¿no? Debería sacar una normatividad a nivel del Ministerio de Salud, qué hacer frente a esta situación que estamos pasando, ¿no? Muy bien. Sí, voy a contestar las siguientes preguntas que nos formularon. A ver, sí, en relación a la pregunta sobre el tema de los médicos que tienen licencia con goces de haber y que están laborando en otras entidades privadas, ¿no? En relación a ese tema, nosotros como Colegio Médico de Lima hemos iniciado una investigación, ¿no? En base a la información que exista que corrobore ello, ¿no? Porque definitivamente ha salido un medio de comunicación, estamos corroborando en este momento la información que ha sido brindada y se está iniciando una investigación ética de oficio a todos nuestros colegas que pues lamentablemente teniendo la licencia para ir a sus casas y estar tranquilos porque tienen factores de riesgo, estén laborando en una entidad privada, lo cual pues no es algo ético, no es algo conveniente, y esto definitivamente, si se corrobora y se hace la investigación debida, pues va a meritar seguramente una sanción ética, ¿no? Eso para aclarar a la población que definitivamente pues estos actos lamentablemente no nos dejan muy bien parados nosotros los médicos. Creemos pues que todos nuestros colegas tienen la mayor predisposición a ayudar, ¿no? Y que nuestros colegas que sí pues tienen factores de riesgo tienen que estar en sus casas, ¿no? No es conveniente
ahorita mismo por la necesidad de personal, de que muchos de estos médicos, colegas nuestros que tienen una edad mayor y que tienen factores de riesgo regresen a laborar, porque lamentablemente estamos viendo que muchos médicos a nivel nacional se están infectando y muchos de ellos están falleciendo. Ya tenemos más de 1000 médicos infectados a nivel nacional, tenemos 23 médicos fallecidos, muchos de ellos justamente con todas las ganas y toda la voluntad de querer ir a laborar, porque eran los únicos especialistas en las regiones, sobre todo en Loreto, personas que eran nuestros colegas que eran mayores, que tenían factores de riesgo. Sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, querían estar atendiendo pacientes y lamentablemente infectaron, se complicaron y muchos de ellos fallecieron. No queremos más mártires, no queremos más héroes. Por ende, nosotros como colegio médico sí les pedimos a nuestra población vulnerable que se quede en casa. No es conveniente ahorita por la necesidad de tener más personal que estos colegas regresen a trabajar. Sí, existe necesidad de médicos especialistas, existe necesidad de médicos. Tenemos médicos, por ejemplo, que están haciendo la especialidad en el residentado médico. Tenemos médicos que están a punto de terminar la residencia y van a ser especialistas. Es más, ahora mismo estos médicos residentes están en los diferentes hospitales ya atendiendo como especialistas. A ellos les pedimos al Estado que los contrate de una vez, porque ahí tenemos una gran cantidad de médicos jóvenes, pero sí, un contrato estable, un contrato que les brinde seguridad, con un seguro y además con la estabilidad laboral que requieren, porque lamentablemente están enfrentándose a una enfermedad que en muchos de los casos llegan a infectar y llegan a complicar a nuestros colegas. No porque sean jóvenes vamos a ponerlos en la primera línea de defensa sin las herramientas adecuadas. Necesitamos brindarles equipos de protección personal a nuestros médicos que están en primera línea de defensa, de manera continua y permanente, porque estos equipos de protección son descartables y lamentablemente la entrega de estos no van a durar durante toda esta pandemia. Disculpe, no me quedó muy claro. Entonces, ¿podría usted regresar al comando COVID o eso ya está descartado? Y al doctor Astubilca, ¿y qué opina esta salida de estos 6 médicos del comando COVID? ¿Es respaldada por el colegio médico? No, es comité de expertos, no es comando COVID. Sí. No, usted, podemos volver, ¿no? Si, el colegio médico es el que está conversando con la máxima autoridad, ¿no? Nosotros somos colegiados, pertenecemos al colegio médico, nos sumamos a las negociaciones que ellos están haciendo, ¿no? Siempre estamos trabajando, siempre estamos al servicio de nuestros pacientes. Sí, bueno, para ratificar lo que mencionaba el doctor Valverde, es cierto, todos nuestros colegas tienen la libertad de poder colaborar con el Estado y lo están haciendo desde diferentes espacios, no solamente en los comités que ha formado el Ministerio de Salud, sino desde sus propios hospitales, desde las propias sociedades están recomendando, están haciendo aportes importantes para luchar contra esta pandemia. Nosotros como colegio médico estamos a la espera también de la conversación entre nuestro decano nacional y el ministro. Definitivamente todos nosotros tenemos la voluntad de trabajar por el país y de retornar a cada una de las comisiones, porque si nos toman en cuenta, si nuestras recomendaciones son consideradas por parte del Estado para poder aportar a nuestra salud, podemos retornar a cada una de las comisiones o grupos de expertos que han sido convocados por el Ministerio de Salud. Obviamente queremos un respaldo de parte del Estado de que van a ser tomadas en cuenta. Buenos días, ¿qué tal? Mari Carmen Chinchay, del diario La República. Al doctor Valverde, por favor. Doctor, que usted haya salido a los medios a señalar esta situación de discernimiento en cuanto a los pacientes, quién priorizar, quién no, y claro, aquí y ante esta situación los adultos mayores tienen mucho más desventaja, ¿no? Que el representante de los médicos intensivistas diga esto definitivamente es algo muy delicado. Yo le quiero pedir, por favor, que sea muy preciso y me sumo y vuelvo nuevamente y me sumo a la pregunta del primer colega con la que empezó esta rueda de prensa. Que sea muy preciso, por favor, en señalar si esta situación se está presentando en este momento, si ya hemos llegado a esa situación en el Hospital 2 de Mayo, por todas las deficiencias y carencias que ustedes han expuesto esta mañana, o si es una situación a nivel nacional, porque de repente, claro, ya llegaron a esa situación en este nosocomio, pero no necesariamente es la realidad nacional. Yo quiero que sea muy claro, por favor, para poder emitir el mensaje a los lectores, a la ciudadanía, ¿no? Que ante esto obviamente están muy preocupados y saltan más las alarmas.
Bueno, en primer lugar, ningún paciente tiene que dejar de ser atendido. Todos se tienen que atender, ¿no? Para eso llega a un servicio de salud. Con las limitaciones que tenemos, se están atendiendo. Ahora, si tienes una oferta de servicios reducida y tienes una gran cantidad de pacientes, ¿no? No podemos atender a todos en el mismo nivel, me refiero en cuidados intensivos, ¿no? O sea, eso que quede claro. Y eso no solo sucede en el Perú, sucede en el mundo. Recuerdo que hace 4 semanas o un poco más la doctora Massetti dijo, acá va a morir un montón de gente, dijo, ¿no? Acá no todos van a poder ser atendidos. Yo creo que cada día que está pasando, nuestro sistema de salud ya ha sido rebasado y colapsado. Entonces, tenemos que, digamos, atender a todos, pero al que tenga mayor quizás posibilidad de recuperación, se le tendría que dar prioridad en base a un score que se maneja dentro de las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Ya, ahí voy. Esta enfermedad es muy letal en el adulto mayor, 70-80%. El Hospital 2 de Mayo ha atendido al paciente más senil, ¿no? Dentro de la UCI, 92 años, cuando empezó todo esto, ¿no? O sea, no ha habido discriminación en el hospital por la edad. Ese paciente era el paciente más grave en su momento, necesitaba cuidados intensivos y se le dio el visto bueno para que ingrese. A la par, ya han venido otros pacientes de menor edad. Tenemos una limitación de 6 camas, entiéndanos. Si tuviera 50 camas, atiendo a toda la población. Es muy sencillo de resolver este problema. Cuando tenemos una oferta de servicio reducida, los médicos entramos a dilemas bioéticos, ¿no? Ya. No solo en el 2 de mayo, se está viviendo a todo nivel, en todo el Perú. Ya, ese ¿no? dilema bioético ya está presente a nivel nacional. Yo creo que ya sí. se está haciendo la selección de pacientes a nivel nacional. Son dilemas bioéticos que pasan por la opinión de cada médico, ¿no? O sea, ahorita no hay una directiva nacional que te diga no vamos a dejar de atender a los pacientes adultos mayores. No hay. Solo quedan opiniones, digamos, personales que se analizan dentro de un grupo de trabajo. Los dilemas bioéticos siempre han estado presentes en cuidados intensivos, siempre. Antes de la pandemia, claro que sí. Ya mencioné de que nuestra capacidad operativa de UCIs es bastante reducida. 2.3 por cada 100.000 habitantes. Siempre hemos encontrado ocupadas las UCIs. Nuestro porcentaje de ocupación es 90% antes de la pandemia. O sea, hablamos que siempre han estado ocupadas las UCIs. En base a eso, nosotros también hemos tenido posibilidades de transferencia. Imagínense, no hay cama en cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo, pero hay cama en otro hospital. En una situación antes de la pandemia lo transfiero. Ahora no tenemos a dónde transferir. Todo está lleno. ¿Qué hacemos? Optimizamos el manejo dentro del hospital, tratamos de hacer hasta lo imposible, ¿no? Son situaciones que se están dando, no es un tema ajeno, el Perú está pasando por esto, ¿no? Queremos que todos se atiendan con la misma capacidad, pero a veces es imposible, ¿no? Revisen los grupos etarios de todas las UCIs cómo se están manejando, quizás podemos ahí sacar conclusiones. Doctora Zubilca, una pregunta para Televisa México. Se ve que en España ya hace más de 20 días se dijo pues, ¿no?, que los niños hasta los 14 años podían salir. Se está tomando el gobierno la medida de también hacerlo el día de hoy. ¿Cuál es su posición, ya que en España ha subido al 30% los casos con niños con COVID de 0 a 9 años? ¿Cuál es su opinión como colegio médico? Muy bien, sí, justo ayer estuvimos en conversación con representantes de la Sociedad Peruana de Pediatría, la Asociación Psiquiátrica Peruana, que emitieron 2 comunicados donde expresaban de manera general que esta medida debió postergarse, ¿no? Que ahorita mismo constituye un riesgo que nuestros niños vayan a la calle. Sabemos que hay mucha ansiedad, mucha presión por parte de los familiares y de los mismos niños que sí definitivamente no están acostumbrados a un confinamiento de esta naturaleza. Sin embargo, pues ahora mismo, debido pues a la reacción de la población, al no acatamiento de las medidas de distanciamiento social en los lugares públicos, esta salida puede constituir
pues un riesgo para infectar a nuestros pequeños y seguramente ellos transmitir la enfermedad a muchas de las personas con las que viven. Lamentablemente, pues el Ministerio emitió esas directivas. Hemos visto justo en el transcurso de la noche también una especie de comunicado del Ministerio de Salud donde indica que es la libertad, no obviamente nuestra directiva no obliga pues a todos los niños de las familias que puedan salir, ¿no? Y obviamente guardando pues todas las medidas de higiene y de distanciamiento social que deben existir a la hora de circular estos colegas, ¿no? Estos niños. Entonces, en base a esos dos pronunciamientos de nuestras sociedades científicas, pues nosotros como Colegio Médico también respaldamos esa posición técnica de que esta medida debió postergarse hasta el fin de la cuarentena nacional obligatoria. Quisiera también que el doctor Segundo Aguilar, también que nos acompaña acá en nuestra mesa, pueda también dar algunas apreciaciones como médico del Hospital Nacional de Desmayo y que está también viviendo esta situación que afrenta nuestro hospital y nuestros colegas en nuestro emblemático hospital. Doctor Segundo Aguilar. Muy bien, buenos días a todos los periodistas aquí presentes. Yo vengo representando prácticamente a una buena cantidad de médicos que son los que están detrás de cuidados intensivos. Porque ustedes saben, cuidados intensivos es una unidad importantísima en todo hospital de tercer nivel, pero detrás de ellos hay una gran población de pacientes que va a repercutir directamente. Nosotros tenemos aproximadamente 140 médicos que están haciendo un sistema de trabajo permanente, diario, en los diferentes servicios de hospitalización, ¿no? Detrás de UCI está hospitalización y está las carpas. Estamos hablando de más o menos 150, 170 pacientes hospitalizados. La pregunta es, ¿y estos pacientes cuando necesiten UCI, un 3, un 5%, un 10%, a dónde van a ir? Vamos a estar también en esa disyuntiva de quiénes pueden ser atendidos prioritariamente en la cuestión de oxígeno. Es decir, UCI no es solamente una unidad, pero que repercute. Si la UCI no está acondicionada debidamente, con la presión negativa de oxígeno y con todas las instalaciones, va a repercutir directamente en los servicios de atrás de medicina, que son los que les dan el apoyo, le dan la fuente de pacientes. Y acá hay una cadena que se está alterando, porque también ellos han rebasado, son solamente 6 camas de UCI, 6 camas de UCI que ya han sido rebasadas. No podemos hospitalizar pacientes actualmente porque ya está esto totalmente llenado las camas. El mismo UCI de ATE se ha colapsado. Todos los hospitales, sus UCIs están colapsados. Es decir, la recomendación va en que nosotros no podemos empezar una UCI con 5 o 6 camas. Somos un hospital prioritario, somos un hospital emblemático, ¿no? Y no podemos tener 6 camas para atender esta cantidad de pacientes. Ustedes verán los pacientes que están en las carpas, los pacientes que están en la avenida Grao. Toda una proporción tiene que ir en algún momento a la UCI. Es decir, a nivel de Lima, no podemos tener cantidad de pacientes. Todos los hospitales están por encima de nosotros, 10, 15, 20, 40 camas en UCI. Entonces, esa es nuestra gran preocupación, porque esto va a repercutir sobre los demás pacientes que están en hospitalización. Es por eso que mi recomendación es que la gestión del hospital, el Ministerio de Salud debe haber tomado todas las medidas preventivas, no ahora, sino con mucha mayor anticipación. Estamos hablando, si el primer caso fue en Lima el 6 de marzo, en esos días, en estas semanas tenía que haberse ya implementado la unidad de cuidados intensivos para poder apoyar a estos pacientes. Porque yo tengo entendido
¿Qué presupuesto hay? Conversé yo con la jefa de planeamiento y presupuesto, me dijo, doctor, está llegando dinero al hospital, se puede hacer infraestructura, se puede hacer trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, yo veo que hay desidia de parte de la gestión y de parte del ministerio para que no se haya implementado adecuadamente la UCI. Y esto nos está prácticamente repercutiendo en nuestros pacientes y nosotros estamos muy preocupados porque somos somos las unidades, los servicios que estamos detrás de cuidados intensivos. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, buenos días, del diario La República. Una pregunta, hoy día en un operativo en el Agustino se vio que hay farmacias como Incafarma, Misfarma, solo por decir algunas, que no cumplen y respetan pues estos precios y la distribución de productos genéricos. ¿Ustedes como colegio médico quizás han pensado en exhortar a Digemir a tomar acciones? Así es. Sí, justo ayer el Colegio Médico de Perú emitió un comunicado que rechaza este acaparamiento y especulación de precios de medicamentos. Sabemos pues que ahora se están utilizando ya de manera protocolizada por parte de algunas directivas del Ministerio de Salud lo que es hidroxicloroquina, ivermectina, acitromicina y paracetamol. Sobre todo estos dos últimos medicamentos como acitromicina y paracetamol, que son parte de los medicamentos esenciales que están en los petitorios nacionales de medicamentos y que lamentablemente están subiendo de precios en cada una de las boticas y cadenas de farmacias a nivel nacional. Nosotros como Colegio Médico hemos pedido a la Fiscalía que tome cartas en el asunto, a la Contraloría también, porque definitivamente pues este acaparamiento de medicamentos y alza indiscriminada de los medicamentos pues definitivamente nos perjudica, va a desabastecerse ya como está pasando ya ahora actualmente, y nosotros hemos pedido y exigido mediante este comunicado al presidente de la República que pueda tomar cartas en el asunto, porque definitivamente esto perjudica a nuestra población. Sí. Buenas, Antonio Manco de Convoca. Quería preguntarles respecto a ¿desde cuándo se solicitó que la UCI, el 2 de mayo, la nueva UCI, sea reparada los equipos de ventilación? Se lo preguntamos ya a la directora del Hospital 2 de Mayo y ella dijo que esta instalación era muy antigua, que tenía varios años, que significaba trasladar a pacientes que estaban en UCI a otro lado y que sería imposible hacerlo a corto plazo, además de que no habían proveedores. Pero ¿desde cuándo ustedes lo han pedido? Porque tengo entendido que desde enero hay una carta que se envió pidiendo este cambio, esta reparación del sistema de aire, de ventilación. ¿Y cuánto tiempo estuvo funcionando, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Doctor Valverde? Sí. El hospital tiene alrededor de 150 años, el edificio COICA tiene 10 años, ¿no? Tiene toda una modernidad instalada. Los documentos emitidos por la jefatura de servicio vienen desde el año pasado, reiteradamente en el mes de enero y febrero. Esto porque los sistemas de ventilación son muy importantes en el mes de verano, ¿no? Donde hay un calentamiento importante. Hemos venido trabajando así en reiteradas oportunidades, ¿no? Los equipos están totalmente aislados a las UCIs, el equipo está en el cuarto piso, en el techo, o sea, de alguna manera no influye la reparación en que se pueda, digamos, retirar todos los pacientes. Son áreas que están totalmente separadas, así lo hace la construcción y eso pasa en todos los hospitales, ¿no? El hecho de que se pueda reparar, cambiar el motor, no significa que tengamos que retirar todo el servicio, ¿no? He visto documentos reiterativos en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de marzo. Lo que preocupa es de que el hospital no ha hecho, digamos, una planificación adecuada o se ha subestimado esta pandemia, porque enfrentar 6 camas con más de 200 pacientes en un área hospitalaria COVID es imposible, no guarda una relación proporcional. Aproximadamente tenemos una estadística que podría relacionarse entre un 30 a 40% de pacientes que requieren oxígeno que necesariamente tienen que pasar a cuidados intensivos. Estoy hablando de 200 pacientes,
aproximadamente entre 80 o 70 deberían estar en UCI, por lo menos para monitoreo. Sin embargo, teniendo un edificio con 54 camas, nunca se planificó, nunca se hizo las correcciones adecuadas como para ponerlo disponible a esta pandemia. Y ya van 8 semanas y seguimos igual. Por eso es que nuevamente recurrimos a la máxima autoridad, el presidente de la República, para que tome cartas en el asunto. No podemos ni un día más pasar sin dejar de atender a nuestros pacientes. El Hospital 2 de Mayo ya está colapsado, la emergencia está llena, los servicios de hospitalización rebasando. Los colegas haciendo lo mejor que pueden, pero necesariamente hay que mejorar estas áreas para poder brindar una adecuada atención. Muy bien. Bueno, yo quiero finalizar la conferencia indicando de que todos nuestros colegas y a la comunidad en general, que nosotros como Colegio Médico demandamos una gestión eficiente de parte de nuestras autoridades, de los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional y también de parte del Ministerio de Salud en su sede central. Demandamos una gestión eficiente porque tenemos presupuestos ya destinados para COVID, presupuestos en hospitales como el Hospital Nacional 2 de Mayo, y que esta gestión sea eficiente y que se ejecute rápidamente ese presupuesto que está destinado. Hay mucha demora actualmente en la ejecución presupuestal. Son presupuestos que están destinados para manejar esta epidemia COVID y lamentablemente son muy lentos. Eso repercute en todas las deficiencias que estamos observando en los hospitales a nivel nacional. Por ende, demandamos que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto y haga los cambios necesarios a nivel nacional para que esta ejecución presupuestal no demore. Y finalmente se repercuta en una mejor atención de salud a toda nuestra población, aumentando la capacidad resolutiva de los diferentes establecimientos, aumentando la capacidad de camas UCI, de camas de hospitalización, como lo está diciendo el presidente de la República, pero debemos materializarlo con una gestión rápida y oportuna, porque lamentablemente el colapso de los hospitales se está dando a nivel nacional y hay muchos hospitales que están a punto de colapsar también. Entonces creemos que como Colegio Médico es necesaria esa gestión eficiente por parte de los estados y la ejecución presupuestal que ya está destinada para el manejo COVID. Y además mencionarles a la población en general que nuestros médicos sí están atendiendo a toda nuestra población en general. No discriminan por el tema de la edad ni factores de riesgo. Estamos atendiendo a nivel nacional en todos los establecimientos a todos los pacientes sin ningún tipo de discriminación. Lo estamos haciendo a pesar de todas las dificultades y carencias que tiene nuestro sistema de salud, a pesar de que ya no existan disponibilidad de camas UCI, a pesar de que no existan camas de hospitalización, a pesar de que no exista oxígeno en muchos de nuestros hospitales y establecimientos de salud, nuestros médicos sí atienden a toda nuestra población y están dando lo mejor de sí, haciendo horas extras en cada uno de los establecimientos. Están tratando de solucionar esos problemas de salud con los cuales vienen nuestros pacientes. Entonces, recalcar eso y que quede claro en nuestra población y a los medios de comunicación que nuestros médicos a nivel nacional sí están atendiendo a toda la población y no están discriminando a ningún tipo de grupo etario ni personas con algún factor de riesgo. Muy bien. Creo que eso ha sido todo. Muchas gracias a todos nuestros colegas que han estado acá presentes, también el doctor Celso Salgado, que ha venido del Hospital Nacional 2 de Mayo, gracias por estar presente, y a todos nuestros colegas intensivistas y médicos en general del Hospital Nacional 2 de Mayo y a todos los medios de comunicación que pudieron coberturar esta conferencia que tuvo como intención respaldar a nuestros colegas que están trabajando en la primera línea de batalla de nuestro Hospital Nacional 2 de Mayo. Muchas gracias.